Corría el año de 1980, cuando la gente de mi pueblo empezó a presenciar un fenómeno poco común. Un hombre sin cabeza, el cual se aparecía cerca de las vías del tren, en lo que hoy es conocido como las ruinas de Quiroguá, en el departamento de Izabal, en Guatemala. Mi nombre es Ruth Noemí García, y lo que les voy a contar realmente pasó. Esto cambió mucho a mi comunidad, la cual era muy tranquila, pero a partir de ese día, todo cambió. Todo comenzó cuando se inició la construcción de unas fincas y una bodega para almacenar plátanos, ya que mientras escarbaban la tierra para levantar los cimientos, los trabajadores hicieron un descubrimiento inesperado: un antiguo cementerio maya. Allí encontraron huesos humanos, figuras de barro, vasijas, collares, reliquias tan antiguas y bien conservadas que incluso algunos arqueólogos aseguraron que ese lugar era sagrado. Otros más advirtieron que ese lugar era maldito y que lo mejor que podrían hacer sería no remover nada y dejar descansar a los espíritus. Pero aún así, la construcción siguió, y fue desde ese momento que comenzaron a ocurrir fenómenos paranormales en el lugar, ya que muchos en el pueblo aseguran que al profanar ese lugar, se despertaron fuerzas que estaban dormidas, pues se decía que ese terreno quedó maldito, que algo se había molestado. Junto a la bodega de ese lugar pasa una vía de tren. Por ahí transitan los vagones que recogen la fruta y la transportan hacia los puertos. Muchos vecinos míos llegaron a trabajar allí, y como es lógico al haber tanta gente, también se ocupó construir casas, las cuales fueron edificadas encima de ese antiguo cementerio. En aquellos años trabajaban unos hombres conocidos como brequeros, los cuales vestían de negro y llevaban lámparas que usaban para orientar al tren cuando había cambio de vías, especialmente por las noches. Se dice que esos hombres caminaban entre los rieles, en medio de la niebla, como figuras fantasmales. Pues bien, cuentan que una noche, uno de ellos se descuidó mientras guiaba al tren, perdió el equilibrio o no escuchó la locomotora a tiempo y cayó directamente sobre las vías. El tren le cortó la cabeza. Fue un accidente espantoso, del que nadie quiso hablar por mucho tiempo, pero poco después sucedió algo inesperado. La gente comenzó a ver una figura fantasmal que se aparecía sobre las vías del tren. Era la figura de un hombre vestido de negro, con una lámpara encendida en la mano, pero este no tenía cabeza, así que el rumor comenzó a esparcirse por todo el pueblo. Muchos pensaban que eran cuentos para asustar a los niños, hasta que uno de los nuestros lo vivió en carne propia. Se llamaba Layo. Vivía en mi casa, ya que nosotros le prestábamos un cuarto, pues no tenía familia cerca. Layo era un joven noble, respetuoso, cristiano, y compartía habitación con un pastor evangélico. En ese entonces, Layo solía visitar a su novia en un poblado cercano, y para llegar debía cruzar esas vías del tren. Se decía que faltaba un mes para que se casaran, y cuenta la gente que aquella noche Layo venía de visitar a su prometida. Iba en su bicicleta, cruzando un pequeño puente que pasa justo sobre las vías del tren. La noche era serena, pero había algo extraño en el aire, algo que, de haber sabido aquel joven, jamás habría recorrido ese camino. Layo pedaleaba tranquilo, con la mente puesta en su boda, en su futura esposa, en sus planes, hasta que sintió un peso frío sobre la parrilla trasera de la bicicleta. Miró de reojo, y su corazón se detuvo. Por unos instantes, alcanzó a ver una figura, toda vestida de negro y sin cabeza. Se había montado silenciosamente detrás de él. Y él, como hombre de fe, comenzó a orar el Salmo 91. Pero entonces, aquello saltó desde atrás, hacia el frente de la bicicleta, y fue allí cuando aquel joven lo vio de frente. Y a pesar de no tener rostro, Layo sintió que lo observaba, que lo analizaba, que lo desafiaba. Era el brequero, el mismo que había muerto en las vías, ahora aparecido frente a un joven que solo quería llegar a casa. Layo cerró los ojos, apretó el manubrio con fuerza y siguió rezando. Oró con desesperación y al abrir los ojos, ese ente ya no estaba. Aterrorizado, pedaleó hasta mi casa.
Golpeó la puerta como nunca antes, tan fuerte que todos nos despertamos. Los vecinos salieron asustados, pensando que había pasado una tragedia o algo parecido. Cuando abrimos la puerta, pudimos ver a Layo, parado frente a nosotros. Estaba pálido, sin voz, temblaba, y por más que le preguntábamos qué le había pasado, no podía hablar, solo temblaba. No fue sino hasta que un vecino le acercó un lápiz y un papel, que logró escribir lo que le había sucedido. Su letra era casi ilegible. Allí fue cuando nos dimos cuenta del terror que había vivido. Durante 2 semanas Layo estuvo enfermo. No comía, no dormía. Se le veía perdido, como si una parte de él se hubiera quedado allá, en las vías. La boda fue suspendida. Layo no podía ni hablar. Por un momento, creímos que se nos iba de esta vida, y fue gracias al pastor con quien vivía, y con oraciones y ayuno, que poco a poco fue saliendo del susto y recuperando su salud. Pero nunca volvió a ser el mismo. Desde entonces, la leyenda del hombre sin cabeza comenzó a crecer, y no solo en boca de mi familia, también entre turistas y trabajadores del tren. Algunos afirmaban haberlo visto, a veces en el puente, otras caminando entre los rieles, pero siempre de noche, siempre con su lámpara encendida y sin cabeza. Hoy en día, Quiroga es un sitio turístico, pero los que somos de aquí, los que llevamos esto en la sangre, sabemos que lo que habita en esas tierras no es parte de la historia antigua, sino algo más, algo que está fuera del alcance de nuestro entendimiento, porque cuando se profana lo sagrado, hay consecuencias. Y aunque el tren sigue pasando por las noches, nadie quiere estar cerca de las vías cuando cae el último vagón, ya que podrían tener un encuentro con el hombre sin cabeza. Yo soy Dimensión X Terror, y lo que les acabo de contar no es una historia para entretener, es una advertencia, una que el viento aún susurra entre los árboles de Izabal, en Guatemala, y que las almas viejas aún no han podido olvidar. Y si te gustó este video, suscríbete a Dimensión X Terror y activa la campanita para más relatos escalofriantes. Además, aquí te dejo 2 videos más que creo que serán de tu agrado y nos vemos en la próxima historia. Dimensión X Terror.